Pues como mencioné, hermanos, se quedó pendiente esta segunda parte que la vamos a dar el día de hoy. Y aunque algunos quizás dirán que lo que se refiere al nombre de Dios, pues ya se lo saben, ya lo conocen, es probable que otros no, y es por eso que vamos a dar esta segunda parte el día de hoy. Y aunque conozcamos este tema, eso no quita la importancia que tiene el conocer el significado del nombre de Dios. Porque sea con un tema o con otro, todo lo que Dios nos enseña, como acabo de mencionar, es para nuestra edificación. Y bueno, hecha esta observación, vamos a lo del día de hoy. Miren, según la Biblia, yo soy el que soy, es la frase que Dios daría como respuesta cuando Moisés le interroga cuál es su nombre. El relato se encuentra en el libro de Éxodo, como ya lo vimos anteriormente, Éxodo 3, versículos del 13 en adelante. Y nos narra este libro acerca de la liberación del pueblo de Israel esclavizado por los egipcios. Y esta parte de Éxodo 3, le voy a leer el versículo 13 y 14. Éxodo 3, versículos 13 y 14, dice así: dijo Moisés a Elohim. Elohim, hermano, significa el único, el todopoderoso. Y entonces dice, dijo Moisés a Elohim, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Mire, este nombre, el yo soy, se considera como una indicación de la naturaleza divina, de la naturaleza sagrada del nombre de Dios. Y cuando habla con Moisés, Dios se reveló a su pueblo dándole a conocer su nombre. Y ese nombre expresa la esencia, la identidad y el sentido de todas las cosas. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Dios es una persona y tiene un nombre. Y Él da a conocer su nombre a Moisés para que lo comunique a todos los demás, incluso decíamos a la misma humanidad. Y esto es en cierta manera que Él mismo se comunica con las personas, con los humanos, y se hace más accesible, se hace capaz de ser más íntimamente conocido y ser invocado de una manera personal. Al revelar su nombre misterioso de Yahvé o Yahweh, yo soy el que soy, Dios dice quién es y con qué nombre se le debe de llamar, de ahí en adelante. Este nombre divino es un nombre misterioso hasta cierto punto, como Dios también puede ser un misterio. Pero es un misterio que está siendo y ha sido revelado a la humanidad. Y hecha esta breve resumen o explicación, Dios mismo le dice a Moisés que Él es el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac,
dándose a conocer, hermanos, como un Dios generacional. En la parte final de del versículo 15, cuando Dios se dirige a Moisés, dice: este es mi nombre para siempre, porque por él seré invocado de generación en generación. Porque como acabo de decir, hermanos, Dios es un Dios generacional. Y quiero decirte que si Dios es tu Dios, si este Dios es tu Dios, también lo será de todas tus generaciones. Amén. El nombre se revela para ser un instrumento de una adoración continua. Dios revela su nombre para que todos y cada una de las personas en esta tierra le adoren por su nombre, por lo que Él es. Y la vez anterior yo le decía, Dios quiere, hermano, que reconozcamos lo que Él hace, pero más que nada quiere que reconozcamos lo que Él es para cada uno de nosotros. Y en un principio Yahvé es el nombre sagrado de Dios, y lo consideraban tan sagrado que algunos se negaban a pronunciarlo. Y sin embargo, en la actualidad nosotros lo estamos diciendo todo el tiempo. Y usted se preguntará, ¿cómo es eso que yo todo el tiempo puedo estar diciendo el nombre de Dios? Cuando a lo mejor en un principio ni siquiera sabía que ese era el nombre sagrado de Dios. Pero déjeme decirle que cuando usted habla de usted mismo, dice el nombre de Dios. ¿Y cómo es eso? Y yo quiero aquí citar una parte de un libro, ¿no? Una pequeña parte de un libro de Jonathan Cahn, que dice: mire, cuando usted dice yo soy feliz, dice el nombre de Dios. Está diciendo yo soy. Cuando usted dice yo soy fulano de tal, yo soy Juan, yo soy Pedro, yo soy Mario, yo soy María, yo soy Marta, yo soy, y usted se presenta con las demás gentes, usted está pronunciando el nombre de Dios, porque usted está diciendo yo soy. Primero dice yo soy y enseguida dice su nombre. Por lo tanto, en reiteradas ocasiones decimos el nombre de Dios, porque ese nombre está intercalado, está íntimamente relacionado con nuestra propia existencia, está entrelazado, para que cuando usted hable de usted mismo, primeramente deba decir el nombre de Él, porque Él es el primero en todo, hermano, el primero en todas las cosas. Y esto sucede porque tu existencia y mi existencia provienen de la existencia de Él. De tal manera que si Él no existiera, tú y yo tampoco existiríamos. Espero no enredarlo con a esos conceptos. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos revele, que nos aclare, que nos dé la luz. Porque, hermanos, la existencia de Dios es primero, y la existencia de cada uno de nosotros fluye de la existencia de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y como usted y yo existimos de Él, solamente de Él podemos encontrar la razón y el propósito de toda nuestra vida. Cuando estábamos en el mundo, en el pecado, en la maldad, hermano, no encontrábamos
la razón por la que estábamos aquí en la tierra. Y buscábamos el propósito de por qué nacimos aquí en la tierra. Y buscábamos llenar los vacíos que había en nuestra vida. Y buscábamos encontrar la dirección correcta para nuestra vida. Y la mayoría de las veces no la pudimos encontrar. Porque la razón y el propósito de nuestra vida se encuentra solamente en Dios. Cuando usted y yo encontramos a Dios, encontramos la razón de vivir, el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Y Él es el yo soy, entonces, de toda la existencia en todo el universo. Él es el yo soy de todos los yo soy. De modo que cuando nosotros decimos nuestro nombre, debemos de decir primero el nombre de Él siempre. Cuando también decimos, por ejemplo, nuestra profesión, nuestro oficio, primeramente decimos: yo soy carpintero, o yo soy maestro, o yo soy arquitecto, etcétera, etcétera. Y de esa manera, hermano, estamos reconociendo que las cosas buenas que llegamos a hacer en la vida es gracias a Dios, es gracias al gran yo soy. Y el secreto de la vida es dejar que todo comience con Él y que todo fluya de Él. No solo vivir para Él, sino vivir nuestra vida desde Él. Sentir desde el corazón de Él, actuar desde las acciones de Él, llegar a ser quienes somos desde quién es Él primeramente. La frase yo soy el que soy, según las reglas de la gramática hebrea, significa yo soy aquel que estaba, el que está y el que estará. Es decir, yo soy aquel que está siempre presente. Yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo soy el principio y soy el fin. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el yo soy para siempre, amén. Por lo tanto, nuestro Dios es un Dios que debemos escuchar antes de poder mirarlo. Es un Dios al que tenemos que oír y del que tenemos que escuchar antes de querer mirarlo a Él. Mira, cuando las personas te evangelizan, cuando te comparten la palabra, te hablan de Él y tú escuchas de Él. Y es a través de estar escuchando de Él es que llegas a conocerlo. Quizás no físicamente, pero espiritualmente sí. Y si te dicen, oye, ¿sientes la presencia de Dios? Tú contestas, sí, la estoy sintiendo. No lo estoy viendo, pero lo siento. Entonces, hermano, Dios es un Dios al que tenemos que escuchar antes de poder verle. Lo vamos a ver cara a cara cuando estemos allá en el cielo con Él por la eternidad, amén. Pero mientras tanto, hermano, Él se nos está revelando cada vez, cada día. Y se nos reveló también a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Jesús podemos descubrir la verdadera imagen de Dios, la verdadera esencia de Dios. Dios se revela a sí mismo, hermano, en la mayoría de los casos, sin ofrecernos una imagen.
Porque lo que Dios quiere, hermano, no es que tengamos una imagen de Él. Lo que Él quiere es que tengamos una relación con Él, una comunión con Él. Y ya en la plenitud de los tiempos se descubrirá que esta imagen de Dios se resume en una persona que se llama Jesucristo. Porque es Jesucristo quien nos da a conocer al Padre Celestial. Mire, el Salmo 9, versículo 10, dice que las personas que conocen el nombre de Dios confiarán en Él. Dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. No dice en ti pondrán su confianza en los que te han visto o en los que tienen una imagen tuya. Dice, en ti pondrán su confianza los que conocen ¿qué? Tu nombre. Mire, si pudiésemos conocer mejor el nombre de Dios, Él mismo reforzaría nuestra confianza en Él para que vivamos esta vida y la que viene de una manera personal, de una manera íntima, de una manera bien relacionada con Él. Y la razón por la que debemos conocer los nombres de Dios nos ayudará a confiar en Él en todos nuestros asuntos de cada día. Y cuanto más conocemos los nombres de Dios, vamos conociendo más su esencia. La vez anterior yo dije, ¿qué necesitas en tu vida? ¿Un proveedor? Él es el proveedor. ¿Un sanador? Él es el sanador. ¿Necesitas a alguien que te proteja? Él es el que te protege. ¿Necesitas a alguien que te guíe? Él es el que te guía. Él es lo que tú necesites que Él sea. Y cuando vamos conociendo los nombres de Dios, hermanos, vamos conociendo la esencia verdadera de Dios. Y podemos entonces confiar más plenamente en Él. Por ejemplo, cuando tú conoces un Dios que sana y has visto el poder de Dios sobre tu vida sanándote, ¿qué pasa contigo? Tienes mucho más confianza en ese Dios sanador, en aquel que tiene el control, aún por encima de la ciencia o de los médicos o de lo que sea. Él siempre tiene la última palabra, y si Dios decide sanarte, Él te va a sanar a pesar de todo. Cuando tienes un Dios que provee y conoces que Dios es el que provee y experimentas la provisión de Dios cada día en tu vida, confías mucho más en Él, en ese Dios proveedor. Y cada vez que tú conoces más la esencia de sus nombres, la confianza en tu Dios será cada día más grande. Amén. Pero, hermanos, en cuanto a nuestros destinos eternos, la palabra de Dios nos da a conocer muchas veces su carácter, su capacidad y lo que Él puede hacer. Y hoy quiero mencionar algunas cosas o implicaciones que tiene el nombre divino, el nombre sagrado de el Yo Soy. Una de las implicaciones que contiene este nombre es, primeramente, que Dios existe. ¿Cuántos creen que Dios existe?
O dicho de otra manera, Dios siempre está aquí, amén. Dios siempre está con nosotros. Y quizás en un momento dado, esto puede parecer muy obvio, muy básico, que a lo mejor ni necesitaríamos mencionar que Dios existe. Pero bueno, es obvio y es básico. Pero la razón por la que debemos mencionarlo es que la mayoría de la gente vive, o mucha gente vive, como si esto no fuera cierto, como si Dios no existiera, como si fuese una verdad que no marca ninguna diferencia en su vida. La inmensa mayoría de las personas que dicen creer en Dios lo tratan como si no existiera, porque no lo pueden ver físicamente. Y por eso se crean modelos, imágenes, porque la gente quiere creer en alguien que puede ver, y a quien no puede ver no le da demasiada importancia. Alguien ponía una vez este ejemplo, dice, es como el hidrógeno. A muchos de nosotros en la escuela nos enseñaron que el hidrógeno y el oxígeno están en el aire que respiramos. Pero el saber esto y el creer que el hidrógeno y el oxígeno están en el aire no marcó ninguna diferencia en nosotros después de conocerlo. Pero cada vez que nos preguntan o alguien nos pregunta y nos dice, ¿usted cree en Dios? ¿O usted cree que hay oxígeno y hay hidrógeno en el aire? Nosotros le vamos a contestar, por supuesto, porque el hidrógeno ahí está, existe ahí. Y no le damos demasiada importancia y continuamos con las cosas que creemos que son realmente importantes. Muchos dirán, pues a mí qué me interesa si hay hidrógeno o no hay hidrógeno, yo sigo con lo mío, yo sigo con mi trabajo, yo sigo con mi negocio, yo sigo con mi oficio, yo sigo con mi casa. Y no le damos importancia. Pero hablando de una manera práctica, muchas veces actuamos como si no creyéramos que Dios existe, porque lo ignoramos, no le hacemos caso, no le damos la importancia. Muchas veces Dios no tiene lugar en los afectos de nuestro corazón, pero sí queremos sus bendiciones, sí queremos sus regalos. Todas las bendiciones que Dios nos pueda dar, todos los regalos que Dios nos pueda dar son el centro de nuestra atención. Porque ponemos atención en lo que Él hace o en lo que Él da, pero no ponemos atención en Él mismo. Ahora, trate de visualizarse usted y yo también unos años más adelante y remontémonos o vayamos al día en que cada ser humano tengamos que dar cuentas con el Dios vivo. Y cuando estemos allá y habremos millones de personas delante de Dios, cara a cara,
Dios le va a decir a todas las personas: tengo entendido que muchas veces dijiste durante tu vida que creías en mí y afirmaste con seguridad que yo existía, ¿no es cierto? Y nosotros le vamos a decir: sí, Señor. Y quizás Él nos va a decir: y no es verdad que en tu vida, cuanto más dinero, cuanto más honor, cuanto más importancia, poder, belleza tenía una persona, más consideración le ofrecías y más respeto le mostrabas y recibía más de tu admiración? ¿No es así? Y quizás le respondamos sí. ¿Y sabes qué nos va a decir? Entonces, ¿por qué será que yo tuve un lugar tan insignificante en tu vida? Si decías que creías en mí, ¿por qué no sentiste más admiración por mí? Buscaste mi sabiduría más a menudo y pasaste más tiempo en comunión conmigo y te esforzaste por saber cómo yo quería que hicieras las cosas y tomaras todas las decisiones de tu vida. Y a lo mejor te va a decir: ¿por qué me trataste como al hidrógeno? Sabías que existía, pero no le diste la demasiada importancia. ¿Y qué le contestaremos a Dios, hermano? ¿Qué le contestaremos a esos millones llamados cristianos cuya fe en Dios es virtualmente igual que su fe o de su creencia en el aire o en el hidrógeno? Ante esta situación, yo creo que para Dios sería muy fácil condenar a todo el mundo sin necesidad de juicio. Porque a veces nuestro orgullo nos hace pensar que a Dios le va a costar trabajo y va a tener muchos problemas para encontrar la suficiente evidencia para sentenciar a las personas al infierno. Pero si usted se permite pensar claramente durante un momento acerca de las abrumadoras implicaciones de la existencia de Dios, se dará cuenta que ese día será muy fácil para Dios traer un juicio sobre nosotros. A lo mejor en ese momento de juicio dirán: este hombre, esta mujer afirmó que Dios existe, pero su vida personal la vivió como si Dios no existiera o como si Dios no importara. Hermanos, el contenido del nombre de Yahvé es la primera y la más importante de las verdades acerca de Dios. Y la primera y más importante verdad acerca de Dios es que Dios realmente existe. Amén. Y si realmente creemos eso, hermano, y nuestra actitud y nuestros hechos, nuestros actos fueran dándole la importancia a Dios, esa importancia que siempre debiéramos darle, eso va a marcar la diferencia. Para que muchos paremos de pensar en nuestra propia gloria
y consideremos darle a Dios la importancia que tiene y vivir como Él quiere que vivamos y darle la gloria a Dios con nuestra manera de vivir. Amén. Otra de las implicaciones es que ninguna realidad existe detrás de Dios. Esta segunda implicación en el nombre yo soy el que soy es que la personalidad y el poder de Dios se deben únicamente a Él mismo y no a ningún otro. Él es eterno, Él es infinito, Él es todopoderoso, Él es el que es, Él es el principio y Él es el fin de todas las cosas. Y si nosotros alguna vez preguntáramos a Dios cómo consiguió ser quien es Él, seguramente lo único que Él nos respondería es: yo soy el que soy. Y punto. En otras palabras, nadie me creó, ningún poder me dieron la existencia ni formaron mi personalidad. No hay nada antes de mí porque yo soy el principio. No hay realidad fuera de mí mismo que no venga de mí. Soy totalmente absoluto. Detrás de mí no hay realidad porque yo soy la realidad. Yo soy la verdad. El carácter, hermanos, de un Dios eterno pone punto final a todas nuestras preguntas. Porque llegaremos a un punto donde estaremos cara a cara con Él para que la realidad absoluta se manifieste y darnos cuenta que Él simplemente es quien Él es. Y eso deberá contestar todas nuestras preguntas. No hay ninguna otra realidad aparte de Dios. Dios es tu realidad, hermano, y Dios es mi realidad, y Dios es la realidad de toda la humanidad. ¿Quién lo creó? ¿Cómo lo crearon? ¿Cómo fue desde un principio? Él dice: yo soy el principio. No hay nada antes. Y yo soy el fin. Y una tercera implicación, hermano, del nombre de Dios es que Dios no cambia. Yo soy el que soy, es el Dios que no cambia. Dice Malaquías 3:6, y le leo la versión actualizada. Dice: yo, Yahvé, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, otra vez, dentro del nombre de Yahvé, de Jehová, de Yahweh, está la afirmación: yo soy el que soy. Porque Él no está sujeto a los mismos cambios que sufrimos nosotros, los humanos. Miren, las personas cambian de opinión a causa de circunstancias imprevistas o de cosas que pasan en la vida. Pero Dios prevé todas las circunstancias y no tiene debilidades. Nada en toda la creación lo toma desprevenido y tampoco lo arrincona en una esquina donde Él quizás tenga que actuar fuera de su carácter o comprometer su integridad. Él es quien es y por lo tanto, como dice Santiago 1:17, con Él no hay cambio ni sombra de variación. Y como lo mencionamos hace un momento, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no cambia ni cambiará nunca. Él es el que es y así será eternamente. Por eso su nombre absoluto es la base firme
firme de nuestra confianza en que Él es fiel. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y siempre lo será. Y así podamos decir cualquier cosa de nuestro Dios, Él siempre será igual. Dios es bueno y siempre será bueno. Dios es misericordioso y siempre lo será. Dios es poderoso. Él es el que es y no cambiará jamás. Mira, otra implicación es que Dios es una fuente inagotable de energía. No es energía, es la fuente. El nombre de yo soy el que soy implica eso, que Él es una fuente inagotable de energía. Y mire, Isaías 40:28 dice: Yahvé es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Él es el creador, hermano, de los confines de la tierra y de todo el universo. Y si Él es el creador de todo, entonces todo comienza con Él. Y Él es un depósito inagotable de poder. Todo el universo está conectado en Él. Si alguna vez el universo se apagara, no habría nada. Si alguna vez el universo se desconectara de Dios, no habría nada, absolutamente nada. Porque en Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos. Y Dios nunca desmaya y nunca se cansa. Es un río interminable de vida, la fuente de tu fuerza y de mi fuerza. Su fuerza nos hace levantarnos cada mañana. Y Él será la fuente de nuestra fuerza cada día de nuestra vida y por toda la eternidad. Mire, Dios es quien es. Y ninguna opinión que tengan los humanos hace alguna diferencia. Él es y seguirá siendo el mismo. El yo soy. Y mira, hermano, como creyentes, debemos esforzarnos por conocer a Dios por quién es Él y no por lo que quisiésemos que fuese. Él es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Nunca cambia, nunca cambiará. Otra de las implicaciones que tiene ese nombre es que nosotros, hermanos, tú y yo, necesitamos conformarnos a Él, no Él a nosotros. Los niños, por ejemplo, aprenden de sus padres, aprenden de las maneras de sus padres. Los niños aprenden de quien les enseña, que son sus padres, y no los padres de sus hijos. Un jugador, por ejemplo, de fútbol aprende de su entrenador, no el entrenador aprende de los jugadores. Si los soldados, por ejemplo, deben aprender su estrategia del general, así debe ser, y no el general tiene que aprender de los soldados. Entonces,
Debemos de tener bien claro, hermano, que los creyentes debemos conformar nuestra vida a la voluntad del que nos creó, amén. No el conformarse a nosotros, eso nunca va a suceder. Nosotros tenemos que conformarnos a Él y hacer la voluntad de aquel que nos creó. Pero desafortunadamente una gran mayoría de los creyentes tomamos nuestro propio camino con poca o con ninguna intención de conformar nuestra vida a la voluntad de Dios. Imaginamos que Dios puede encajar en nuestros propios deseos, en lo que nosotros queremos. A veces queremos que Dios se conforme a nuestros deseos, a nuestra voluntad, a lo que queremos en nuestra humanidad. Y mire, nosotros somos los que debemos de conformarnos a Él, hacer su voluntad, seguir sus mandamientos y obedecer al yo soy. Él nunca se va a conformar a nosotros, nosotros debemos de conformarnos a Él. Y bueno, termino con esto. Otra de las implicaciones del nombre de Dios, del magnífico nombre de Dios, del sagrado nombre de Dios, del yo soy, es que Él es un Dios infinito, absoluto, eterno, y que a pesar de eso se ha acercado a cada uno de nosotros a través de la persona de Jesucristo. Tú y yo hemos tenido el privilegio, hermano, de conocer a Jesús, no personalmente, no físicamente, pero hemos tenido el privilegio de conocer a nuestro Salvador, a nuestro Señor, quien se manifiesta en nuestra vida constantemente. Y de esa manera, entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, estamos conociendo la esencia también de Dios. De ese Dios infinito, de ese Dios eterno, de ese Dios absoluto, del yo soy. Y ese Dios se ha acercado a nosotros a través de Jesús. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 56 al 58, Jesús está ahí respondiendo a la crítica de algunos líderes judíos. Y Él dice: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Los judíos entonces le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Podría entonces, hermanos, Jesús haber puesto palabras más verdaderas en sus labios? Cuando Jesús dijo: antes que Abraham fuera, yo soy, tomó la verdad majestuosa del nombre de Dios, la envolvió en la humildad de la servidumbre, se ofreció a sí mismo para expiar nuestra rebelión y nuestros pecados, hizo un camino para nosotros, para que un día podamos ver la gloria de Dios sin temor y por toda la eternidad. Y finalmente déjeme decirle que en Jesucristo, nosotros que nacemos de Dios, tenemos el privilegio, como dije, de conocer al yo soy como nuestro Padre. Porque este Dios infinito,
está enteramente contenido en Jesucristo, que es ahora nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús es Dios. Jesús tiene todos los atributos de Dios. Jesús tiene la esencia de Dios. Y cuanto más nos esforcemos en conocer a Jesús, más estaremos conociendo al gran yo soy, a ese Dios eterno, al todopoderoso, al que no tiene igual, al Dios supremo, porque Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Así es que, hermano, es importantísimo que tú y yo vayamos conociendo más y más y más profundamente al gran yo soy, al que era, al que es y al que ha de venir. Porque mientras más lo conozcamos, mientras más conozcamos el significado de su nombre, la gloria de Dios se manifestará sobre cada uno de nosotros. Y cuando un día estemos en su presencia, podamos decirle al Señor: Señor, yo siempre dije que tú existías y viví conforme a tu voluntad. Hice lo que tú me dijiste que hiciera. Y ahora estoy aquí, Señor, delante de tu presencia, esperando tener la oportunidad de vivir junto a ti para siempre. Por eso es necesario, hermano, e importante conocer el significado del nombre de Dios. Un nombre que ha sido revelado y que tiene muchas implicaciones al que antes no conocían. Aquel que Moisés dijo: ¿y cómo les voy a decir cómo te llamas si me preguntan? Y cuando Dios le dijo: diles que yo soy el que soy, les estaba diciendo todo, les estaba revelando todo. Y es verdad que a veces conocemos el nombre de Dios y decimos: pues dicen que Dios es el gran yo soy, pero no lo acabamos de conocer hasta que tengamos una comunión plena con Él a través de Cristo Jesús. Hasta que no conozcamos verdaderamente su poder, hasta que no sintamos la manifestación de su Espíritu, y de esa manera podamos decir: yo tengo un Dios grande y poderoso, que es el principio y el fin de todas las cosas, y el que vive y vivirá eternamente. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios, hermano. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al yo soy?